La Revolución Rusa, capítulo 1. Este tema no es cualquier tema. ¿Por qué? Porque independientemente del resultado final, de todo lo que ocurrió durante esos años y después, la Revolución Rusa marcó el devenir, la evolución de todo el siglo XX. No se puede entender lo que es la época de entreguerras, no se puede entender lo que es el ascenso del fascismo, no se puede entender tampoco toda la Guerra Fría sin la Revolución Rusa y sin el Estado soviético comunista que se formó en Rusia con el triunfo de esta revolución. La revolución está llena de mitos y está llena también de ideas equivocadas, de idealizaciones, de humillaciones. Evidentemente, algunos de los resultados finales fueron muy sanguinarios, como iremos viendo. Entonces no es cualquier tema. Inicia el siglo XX. La Revolución Rusa es el capítulo primero que deberíamos de haber estudiado de este siglo XX. Los protagonistas los vamos a ir descubriendo poco a poco. Ahí ya vemos algunos, por ejemplo Lenin, la monarquía, el ejército rojo, los soviets, aparecerá Trotsky, aparecerá Stalin, aparece mucha gente por allí. Nosotros no nombraremos a todos. Y un protagonista que es Rusia. Rusia como un marco geográfico, ¿veis? Inmenso, que llega desde el este de Europa hasta Asia. Incluso a finales del siglo XIX, Rusia poseía también parte del norte de América, Alaska, que posteriormente vendería a Estados Unidos. ¿Veis? Rusia era un gran imperio, muy difuso, multicultural, muchas etnias, muchas lenguas diferentes, muchas tribus, ¿veis? Que en la actualidad son diferentes estados y naciones. ¿Qué es lo que sucede en Rusia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para que haya unos años después una revolución? Ya sabéis que cuando hablamos de los acontecimientos históricos importantes, gordos, el detonante o las causas no se pueden buscar en lo que ha ocurrido ese mismo año o unos meses antes, no. Hay que retrotraerse, echarse hacia atrás y mirar con una perspectiva mucho más larga lo que ha sucedido en las últimas décadas para ver cómo ha evolucionado la historia de ese lugar. En Rusia, al contrario de lo que estaba sucediendo en otras partes de Europa, había un zar con un poder todavía absoluto. ¿Os acordáis de que en Europa, en una parte de Europa, se lucha contra el absolutismo a finales del siglo XVIII con la Ilustración? Aquí en Rusia todavía los zares tienen un poder absoluto, tienen una grandeza inmensa, muy diferente de lo que eran las clases inferiores, los trabajadores, sobre todo los campesinos. Rusia era un país muy grande, muy poblado y muy rural, con mucho campesinado. ¿Veis la diferencia entre la familia real Romanov y el campesinado, que vivía en unas condiciones de vida muy duras? Es muy simbólico todo lo que tiene que ver con el zarismo, desde las coronas, los trajes, la iglesia ortodoxa junto a ellos. ¿Veis? Bien, esta imagen es más interesante. La última familia real rusa, el zar Nicolás II, con toda su familia, con la emperatriz. Los boyardos, que son aquellos nobles que apoyaban al zar, y una caricatura de aquella época donde ya había bastante descontento contra el zar, sobre todo por las clases trabajadoras, por el movimiento obrero que estaba surgiendo en los lugares donde había industrialización, en esas en esas ciudades donde empezaba a haber una industrialización, hay una conciencia social que se hace cada vez más grave y más grande en contra de lo que era el zar. ¿Veis? Arriba del todo de esta pirámide, que nos recuerda a la pirámide feudal de la Edad Media, hay un zar con un gobierno, con la iglesia, el ejército y la burguesía. Las clases pudientes, poderosas, privilegiadas, y por debajo la clase trabajadora que sustenta al resto, a los demás. Veis que la mayor parte eran jornaleros, el 41% población pobre, pequeños propietarios rurales, que estos tendrán mucha importancia después en los años 20, campesinos acomodados, proletariado no hay muchos, proletariado es el trabajador de las fábricas, y luego nobleza burguesía, que era quien dominaba un 2,5% de la población. Bien. Desde principios del siglo XX, Rusia ya tiene problemas.
En 1905 entra en guerra contra los japoneses. Japón estaba viviendo una revolución industrial, se estaba industrializando. Estaba creando un gran ejército y estaba empezando ya su política expansionista que después llevará a cabo en los años 30 y en la Segunda Guerra Mundial. Rusia y Japón chocarán por sus intereses políticos, estratégicos en el continente, en la zona de Corea, la zona de Manchuria. ¿Y qué sucederá? Pues, al contrario de lo que se pensaba, los japoneses van a vencer a los rusos. Esto es muy importante porque es la primera vez que una potencia oriental vence a una potencia europea. A partir de este momento, la situación va a empeorar. El absolutismo monárquico se va a tambalear. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque después de la derrota de 1904-1905 contra los japoneses, en Rusia van a empezar las revoluciones. En 1905 ya hay una gran revolución que veremos, creo que un poco más tarde. Hay una gran revolución con un momento fundamental, el llamado Domingo Sangriento, donde va a haber una matanza por parte del ejército fiel al zar, una matanza de obreros y de gente corriente. En Rusia en ese momento no había una constitución y se gobernaba por decreto. El zar, que es el rey, tenía sus apoyos, los que he dicho antes. La economía era una economía agraria, como ya he dicho antes, con grandes terratenientes, con un campesino que estaba en una situación feudal, casi esclava, con una industria escasa, donde sobre todo se desarrolla en Moscú, San Petersburgo, los Urales, puntos muy concretos, unas malas condiciones de vida. Allí es donde va a surgir el PSDR, el Partido Socialista, que luego se convertirá en el Partido Comunista en 1898. Al principio todos los socialistas están juntos, pero en 1912 se dividen entre mencheviques y bolcheviques. Los bolcheviques liderados por una persona que tenéis que conocer, que es Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov. En 1905 hay una revolución, la primera revolución rusa, que después del Domingo Sangriento y esa matanza, la gente consigue hacer la suficiente presión como para que el zar haga algún tipo de concesión, sobre todo la creación de un parlamento, de una duma, pero con el problema de que el zar tiene el derecho de veto, o sea que aunque el parlamento apruebe leyes, el zar puede vetarlas, decir que no. Y ciertas libertades individuales y colectivas. Eso queda en papel mojado porque el zar va a utilizar su derecho de veto y además porque en 1914 Rusia va a entrar en la Primera Guerra Mundial. Entonces la situación va a cambiar completamente. ¿Por qué va a cambiar? Entre otras cosas porque Rusia es derrotada una y otra vez en esta Primera Guerra Mundial. Los soldados muertos se van a contar por cientos de miles, los movilizados por millones. La economía se va a resentir mucho. El hambre, las epidemias, las crisis de subsistencia, las malas cosechas van a desolar Rusia. En este momento, en este contexto, con una situación política, económica y militar tan grave, mucha gente va a dejar de lado, va a protestar contra el sistema absolutista, contra el zarismo y van los bolcheviques y otros partidos políticos que han surgido a raíz de 1905 van a aglutinar todo este descontento en un intento de derrocar al zar. Y lo conseguirán en la revolución de 1917. ¿Veis? 1905, guerra ruso-japonesa, algunas concesiones muy limitadas. 1914, Primera Guerra Mundial, desastres militares, económicos. 1917 aparece la Revolución Rusa. Personajes que tenemos por aquí: el zar Nicolás II, el príncipe Lvov, que se encarga del gobierno provisional cuando llega la revolución junto con Kerensky. Lenin, Trotsky y Stalin. Estos son comunistas. Kerensky no. Es más socialdemócrata. Partidos, han surgido una serie de partidos, algunos liberales, que tienen como base o como apoyo a la burguesía. Los cadets, que son demócratas constitucionales, quieren una constitución, una democracia y una economía liberal, un régimen parlamentario, y quieren ganar la guerra. Y aparecen también partidos revolucionarios, los eseritas, que es un partido con ciertas tendencias anarquistas, sobre todo campesinos, quieren la paz y quieren la reforma agraria. Y los socialdemócratas, el partido marxista de obreros e intelectuales, que se divide entre mencheviques y bolcheviques, como he dicho antes. Habrá una diferencia.
Los mencheviques quieren una revolución por etapas y quieren un partido de masas. Los bolcheviques quieren hacer rápidamente una revolución y quieren un partido formado por la élite. Bien, estamos aquí, en febrero de 1917. La guerra está siendo un fracaso. Los desastres militares continuos. 1,7 millones de muertos. En el campo, en las ciudades, hambre, descontento, obrero y campesino. ¿Qué es lo que va a ocurrir? A partir de febrero, la población se va a empezar a organizar de forma autónoma en soviets. Ya existían los soviets desde la revolución de 1905. Los soviets, ¿qué son? Consejos de obreros, campesinos y soldados que se van a unir para tomar decisiones, para gestionarse, para luchar contra los desastres de la guerra. Los partidos políticos, que hemos visto antes, van a exigir la abdicación del zar. Los eseritas, los cades, los bolcheviques y los mencheviques. Como no lo consiguen, en febrero de 1917 va a haber una revolución. La primera revolución rusa, la revolución de febrero o marzo, dependiendo del calendario que se use, donde tanto los eseritas como los cadets van a llevar el peso de la revolución. Los bolcheviques van a quedar un poco aparte, aislados de momento. El zar dimite, no le queda más remedio que abdicar. Ha perdido el apoyo del pueblo y sobre todo también ha perdido el apoyo del ejército, que no le va a apoyar. Así que se crea un gobierno provisional con el príncipe Lvov. Posteriormente será dirigido por Kerensky. Un parlamento y una república. Son unos meses de democracia, pero de democracia en guerra. No os olvidéis, todavía sigue la guerra. Como todavía sigue la guerra, lo que va a suceder es que este gobierno provisional va a tener muchos enemigos dentro, porque tanto los monárquicos o zaristas como los bolcheviques, que quieren acabar con la guerra y llegar a ellos al poder, se van a oponer. Además, la guerra crea cada vez más descontento porque sigue habiendo fracasos y fracasos militares. No hay reforma agraria, que es lo que querían los campesinos eseritas, y hay un intento, una lucha por controlar los soviets, que en ese momento ya están empezando a ser un órgano muy importante de gestión, al margen del parlamento. En octubre ocurre la segunda revolución de 1917, esta vez encabezada o dirigida también por los bolcheviques. Habían tenido un papel secundario, pero ahora pasan a primer plano. Los bolcheviques se van a hacer con el poder, toman el Palacio de Invierno, obligan al gobierno provisional a huir. Kerensky tiene que emigrar. Sin embargo, todavía no tienen en este momento el poder de los soviets. Poco a poco lo irán consiguiendo en los meses siguientes. En cuanto los bolcheviques consigan el poder tanto del gobierno como de los soviets, Lenin ya será capaz de formar el primer gobierno obrero de la historia mundial. ¿Esto qué significa? Que por primera vez el pueblo, los obreros, los trabajadores, se hacen con el poder, derrocando, echando de él a la monarquía, a la iglesia, a la aristocracia y a la burguesía. Por eso es un momento histórico. Lo que va a suceder después ya lo veremos. Este es Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Seguro que lo habéis visto o veréis alguna imagen de él. En un momento determinado, en el exilio, en abril de 1917, escribe sus famosas tesis de abril, en las que viene a decir que hay que acabar con la guerra, hay que hacer la revolución, no hay que apoyar al gobierno provisional, que es democrático en ese momento, no os olvidéis. Hay que controlar los soviets, no puede haber una república parlamentaria, sino una república de soviet, de obreros, hay que confiscar las tierras y nacionalizarlas para luego repartirlas, y también los bancos. Estas tesis van a ser muy importantes, porque mucha gente va a apoyar a Lenin y a los bolcheviques por esta idea de acabar con la guerra, de nacionalizar y de repartir las tierras. Tenían un periódico que es el Iskra. Al final, una vez que se hagan con el poder, lo que va a ocurrir no es un sistema democrático, sino que se acaba, no es un sistema comunista, sino que nunca se llega allí, un sistema comunista ideal como el que vimos estudiando a Marx, sino la dictadura del proletariado, una dictadura que se va a alargar durante 70 años, y ni siquiera la dictadura del proletariado, porque esta dictadura que debería ser del pueblo se convierte en la dictadura de el partido, un partido único, el Partido Comunista, que se hará con el control de Rusia y de otros países a lo largo de 70 años. Bien, algunas imágenes de momentos del año 17, en julio, que hubo manifestaciones contra el gobierno provisional, los soviets de Petrogrado. Ahora seguimos en otro vídeo porque este creo que ya se acaba. Un saludo.